Linda y este es mi canal. Hoy vamos a hablar de la diferencia entre la validación y la aprobación. Vamos a hablar de las definiciones de ambos términos, a abordar un poquito más en las descripciones de cada uno, tal vez con algunos ejemplos, y también a presentar por qué es importante que aprendamos a diferenciar entre ellos. Para comenzar, quiero dar mi definición personal de lo que es cada uno de los términos. Aprobación es bastante, voy a comenzar con él porque es el término más simple, es algo que todo el mundo entiende o que casi todo el mundo entiende, que es básicamente estás aprobando o estás de acuerdo con la opinión, la conducta, etcétera, de otra persona. Mientras tanto, validación se basa en que estás comprendiendo o tal vez aceptando la experiencia interna de otra persona. También puede ser tu propia experiencia interna porque validación también se puede aplicar a ti mismo, la puedes aplicar a ti mismo, pero para el propósito de este video vamos a focalizarnos en la experiencia ajena porque es un poquito más sencillo de explicar y de dar ejemplos. Así que volviendo a la definición de validación es el entendimiento, la comprensión de la experiencia interna de otra persona. Y la razón por la que tendemos a confundir es porque, el término de validación en particular es un término que me parece que es un término de la psicología específicamente, pero que ahora se utiliza en el lenguaje cotidiano. Y normalmente la mayoría de las personas que yo conozco tienden a pensar que validación y aprobación son la misma cosa. Por ejemplo, la mayoría de las personas asumen que si tú validas a una persona, validas la experiencia de una persona, estás diciendo o estás expresando que estás de acuerdo con esa persona, ya sea su opinión, su conducta, sus pensamientos, etc. Y eso no es cierto. La validación y la aprobación son dos cosas completamente diferentes. Así que quiero utilizar un ejemplo que espero que les sirva para aclarar la diferencia un poquito más. Y vamos a utilizar el ejemplo de dos niños, dos hermanitos que están en la sala, sentados en el piso jugando. El hermanito mayor, Pepito, está jugando con un camión o con un carrito, y el hermanito menor, Juanito, está jugando con otra cosa, y la mamá o uno de los papás está sentado en el sofá viéndolos jugar. Pepito lleva más de una hora jugando con el carrito y el hermano menor, Juanito, quiere jugar, y la mamá le dice a Pepito: Pepito, ya llevas más de una hora jugando con el carro, dáselo a tu hermanito para que él también pueda jugar. Y Pepito dice: no, yo quiero seguir jugando con el carro. La mamá vuelve y repite: Pepito, ya tú llevas más de una hora jugando con el carro, tienes que aprender a compartir, dáselo a tu hermanito. Y Pepito se molesta y le tira el carrito de juguete al hermano y lo golpea en la frente, por ejemplo en la cabeza o algo así. Y por favor, paréntesis cultural, yo no soy mamá, así que no estoy tratando de dar consejos a padres ni nada por el estilo. Simplemente estoy utilizando esto como un ejemplo, que creo que es un ejemplo bastante simple y fácil de entender. Pues Pepito, como dije hace un segundo, tira el carrito y se molesta y le tira el carrito al hermanito y le pega en la cabeza. La mamá se levanta molesta del sofá y lo regaña y le dice: ¿cómo es posible? Te comportaste muy mal, tú no tienes por qué molestarte porque llevas más de una hora jugando con el carrito y no es bueno que trates a tu hermanito de esa manera, no hay razón por la que tú debes estar molesto y tienes que aprender a compartir. Ese ejemplo en particular demuestra cómo estamos vinculando o cómo estamos mezclando la aprobación y la validación. Porque básicamente la mamá le está diciendo a Pepito que sus sentimientos y su conducta son la misma cosa. Porque le está diciendo que el hecho de que te molestaste está mal y el hecho de que le tiraste el carrito a tu hermano está mal, y esas dos cosas van juntas, van de la mano. Ahora voy a cambiar el ejemplo un poquitito para ver si entonces se les hace más fácil entender la diferencia entre las dos cosas. El mismo escenario, creo que esa palabra la dije en inglés, bueno, la misma situación, y Pepito está jugando con el carrito,
la mamá le dice, por favor, dale el carrito a tu hermanito. Pepito se molesta, le tira el carro, le golpea a Juanito. La mamá viene a regañar a Pepito y en lugar de decirle, no tienes por qué molestarte, tú llevas jugando, tienes que aprender a compartir, llevas jugando con el carrito mucho tiempo, le dice, entiendo por qué te molestaste, entiendo que tú querías seguir jugando con el carrito porque lo disfrutas, pero no es bueno que le tires el carrito a tu hermano porque lo acabas de golpear y le hiciste daño. Así que tu conducta no es la conducta correcta. Pero espero que puedan notar la diferencia. La mamá sí está validando la emoción de coraje que tuvo el niño. Sí le está diciendo, entiendo que te molestaste y entiendo el por qué. Pero tu conducta en reacción a tus emociones no es correcta. Y entonces esa es básicamente la diferencia entre validar la experiencia interna de una persona y aprobar, porque la validación se basa en entender y comprender la experiencia interna de una persona, mientras que la aprobación se basa en estar de acuerdo con conductas, pensamientos, opiniones de la persona, como dijimos al principio. Espero que esto se los haga bastante claro, y por favor perdonen el Spanglish, a veces se me mezclan los idiomas y a veces digo palabras en inglés, espero que todo el mundo lo pueda comprender. De todos modos, esa es la diferencia y la razón por la que yo creo que es bien importante para nosotros entender y aprender a diferenciar. Para mí también, porque yo a veces tengo un poquito de dificultad haciéndolo, es bien importante por muchas razones. Primero, tenemos que aprender a no invalidar los sentimientos de las personas ajenas y a recordar que todo el mundo tiene sentimientos y que los sentimientos son válidos. Y que el sentimiento, todo el mundo tiene emociones y las emociones son válidas y deben ser expresadas, pero de una manera que está en alineamiento y de una manera que es una manera correcta. O sea, que no es una manera violenta, que no es una manera que le hace daño a otra persona. Y la otra razón, pero lo que yo considero que es la razón principal, por lo menos hoy en día, es porque aprender a diferenciar entre las dos cosas te ayuda a poder conectar con una persona con la que estás teniendo un desacuerdo. Por ejemplo, especialmente para todas, yo vivo en Estados Unidos y estamos en julio del 2019, y me imagino que para aquellos de ustedes que viven en este país y para los que no, me imagino que lo han visto en las noticias, yo creo que este es uno de los tiempos más que ha habido más separación en este país y a través del mundo en general. Y una de las razones que yo creo por la que eso está ocurriendo es porque estamos vinculando, estamos confundiendo la validación y la aprobación. No queremos validar la experiencia interna de otra persona porque asumimos que haciendo eso estamos dejando ver o estamos haciendo ver que estamos aprobando o estamos de acuerdo con la conducta o la opinión de esa persona. Y yo creo que la solución a eso es casi lo opuesto, es entender, poder conectar con una persona y hacerle sentir que puedes entender su experiencia interna, mientras que a la vez estás de desacuerdo con su interpretación o cómo lo expresan en el mundo externo, o sus opiniones o su conducta, etc. Una de las cosas que no mencioné ahorita cuando estaba dando las definiciones o la descripción, y creo que es bien importante que recordemos, es que la validación es algo que tiene que ser genuino o que debe ser genuino. Por ejemplo, no creo que es una buena idea estar conversando con una persona y pretender que puedes entender su experiencia interna, sus emociones, su pensamiento, etc. Si verdaderamente eso no es algo que puedes comprender o que puedes conceptualizar porque no has tenido experiencias parecidas, lo que yo he hecho en mi vida que me ha funcionado es, en lugar entonces de decirle a la persona, por ejemplo, la persona está hablando de una experiencia que ha tenido con la que yo nunca he tenido y que no puedo imaginar, lo más fácil, que se me hace más fácil y más auténtico para mí, es entonces comenzar a hacerle preguntas a la persona acerca de esa experiencia.
Por ejemplo, decir, mira, verdaderamente no entiendo, o sea, no me puedo relacionar con lo que estás diciendo, no es una experiencia que yo conozco, que he tenido, ni siquiera que puedo imaginar. Puedes elaborar un poco o tal vez hacerle otras preguntas de cómo te sentiste, sabes por qué te sientes de esa manera, etcétera, para que la persona se sienta escuchada y se siente que tú estás tomando la iniciativa y el tiempo para tratar de comprender su experiencia, aunque finalmente no estén de acuerdo con sus opiniones o su conducta. Y yo creo que ese punto de conexión hace que las discusiones interpersonales que tenemos sean mucho más positivas y ayudan a crear una conexión entre dos personas. Bueno, espero que este video les haya servido. Si tienen alguna pregunta o comentario o si quieren tratar en su vida cotidiana de ver en momentos que pueden diferenciar entre la validación y la aprobación, me encantaría que lo hicieran y que por favor lo pusieran en los comentarios, pusieran ejemplos de sus experiencias en los comentarios. Y como siempre, muchas gracias por su atención y hasta la próxima. Namaste.